Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el ingeniero Daniel Gustavo Huerta y el día de hoy les voy a mostrar cómo elegir el método adecuado para la rosca Acme sin falla para su proyecto. Bueno, primeramente vamos a ver algo de teoría, para lo cual debemos tener en mente que existen dos tipos de transmisión de potencia para avanzar una carga, ¿ok? Para determinar el avance de una carga, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Dependiendo hacia dónde sea la aplicación de la fuerza que se requiere, ¿ok? Para ello, además, es fundamental determinar que existen dos tipos de roscas que son importantes para la transmisión de potencia, que son los tipo cuadrada y los tipo Acme, ¿ok? Este sería tipo cuadrada y este sería tipo Acme, ¿ok? Una se diferencia de la otra, pues, por la forma en cada uno de sus dientes. Para el análisis, bueno, pues primeramente a partir de el desarrollo de una rosca lo desmontamos en un triángulo y cuya base está definida como la circunferencia del diámetro medio, ¿ok? Sería el diámetro medio de la rosca, ya sea de la rosca cuadrada o de la rosca Acme. La altura de ese triángulo rectángulo está definida por el avance, ¿ok? Y bueno, pues asimismo se expresa todo el conjunto de fuerzas aquí en cada uno de estos triángulos para determinar la carga, ¿ok? Vencer la carga y la fricción en cada una de estas. ¿Ok? Eso es importantísimo para definir nosotros más adelante cómo podemos definir nuestra rosca adecuada, ya sea Acme o cuadrada. ¿Ok? Vamos a continuación a desarrollarlo, ya que es importante para definir las demás ecuaciones. Bueno, pues todas y cada uno de los parámetros. Por ejemplo, empecemos con dm, que es el diámetro medio. Este está definido desde el punto central del diente hacia abajo. ¿Ok? Ese sería el diámetro medio. Ahora vamos con P. P está definido como el paso. Paso, la distancia entre un diente a otro. ¿Ok? Seguiríamos con esta letra griega, que se me olvidó su nombre, disculpen, pero está definido como el ángulo que se efectúa en cada uno de los dientes. Llamaremos a este ángulo de avance, ¿ok? Sucesivamente, bueno, tendríamos aquí, esto es importante, ¿ok? La distancia de este ángulo, de aquí a aquí, se define como 2 veces alfa, ¿ok? Y esa 2 veces alfa sería siempre igual a 29 grados, ¿ok? Eso determina como alfa es el ángulo de la rosca, ¿ok? Y siempre es igual a 29 grados, ¿ok? En cada una, no importa si es más grande la barra Acme o no, siempre está definido ese ángulo en todas, ¿ok? Tenemos aquí mismo igual el desglose, de acuerdo a nuestro diagrama esquemático que lo podemos obtener del libro. Este es igual al ángulo de hélice, ¿ok? Es el que determina pues cómo se ve el hélice de la rosca, ¿ok? Y bueno, ahora a continuación, esta fuerza F que iría aplicada en este punto, en este caso se ejecutaría la fuerza hacia abajo, ¿ok? Nos interesa una fuerza hacia abajo para la transmisión de potencia, entonces aquí lo terminamos como la fuerza axial necesaria para aplicarlo en nuestro tornillo Acme. L lo definimos como el avance, que sería la altura prácticamente del triángulo rectángulo si queremos hacer el desarrollo desde cero de nuestras ecuaciones, ¿ok? Sería L igual a avance por vuelta, ¿sí? Es el avance que va desprendiendo cada uno de los tornillos de transmisión de potencia que utilicemos, sería el avance por vuelta, ¿ok? Estaría definido en ese punto. Ahora, todo esto lo vamos a contribuir a un análisis de fuerzas, ¿ok? En el que PR es otra fuerza que iría en este sentido. Esa fuerza está denotada como la fuerza de acción al subir, ¿ok? Y esa sería PL, que sería igualmente la fuerza de acción, pero en este caso sería al bajar, ¿ok? Sería la fuerza que se efectuaría. Y por otro lado, asimismo tenemos F, que es normal a la hipotenusa, que sería el coeficiente de fricción, y N, que está definida como la fuerza normal, ¿ok?
Ya una vez con todos estos parámetros, bueno, pues nosotros podemos definir y entender perfectamente a qué nos referimos en cada una de las ecuaciones que mostraré más adelante, para nosotros poder determinar los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que buscamos siempre al analizar una rosca ACME, ya sea para un proyecto, ¿ok? Lo primero que necesitamos es determinar pues, el torque. ¿Cuál es el torque necesario que yo ocupo para elevar la carga? ¿Ok? Si en dado caso yo quiero elevar la carga, o también se puede presentar en segundo caso el torque necesario, pero en este caso para bajar la carga, ¿ok? Una vez que se baje la carga, pues ya tenemos todo definido a través del torque, pues lo suficiente para tenerlo. Asimismo hay que considerar otra cosa, el factor de fricción, que iría entre la rosca y el acoplamiento al que haga. Por ejemplo, podría ser en una tuerca a la que esté sujeta, ¿ok? Y ahí se vería el factor de fricción. Por otro dado caso, tenemos también otra variable que olvidé mencionar, que es D y DR, que están definidos como el diámetro normal y el diámetro menor, ¿ok? El diámetro nominal, pues es el que comúnmente nos dan para elegir desde un inicio qué rosca ACME aplicar, ¿ok? Permítanme mover esto para que todas las pongamos en orden. Y aquí ya estaría definido todas nuestras variables que conforman cada una de las roscas y asimismo cuál es el objetivo que busquemos. Determinar el torque para elevar y el torque para bajar la carga, ¿ok? Según el caso de nuestra aplicación. En base a este análisis, bueno, ahora nos preguntamos cómo determinamos eso, ¿ok? El torque de subida o bajada. Bueno, pues para eso tenemos estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones se parte y su llegada a estas a partir de una rosca cuadrada en el desglose de un triángulo rectángulo como vimos anteriormente, ¿ok? Este sería aplicable para roscas cuadradas y para rosca ACME, bueno, tendremos igualmente que hacer el mismo análisis. Un triángulo rectángulo y a partir de ello, bueno, pues de la geometría de las roscas podemos ya definir los torques TR, que sería el torque necesario para elevar la carga. Y este torque asimismo nos ayuda a superar la fuerza de fricción F, ¿ok? Y elevar la carga, ¿sí? Es muy importante en esta ecuación. Ahora, TL, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, pues igualmente sería definido como el torque para bajar en este caso la carga y asimismo superar la fuerza de fricción, ¿ok? Estos serían los dos parámetros que tendríamos que determinar como objetivo para nuestra rosca ACME, ¿ok? Ahora, pues por método de analogía entre cada una de las que ocurre, pues aquí podemos determinar que simplemente el denominador es común para roscas cuadradas, entonces en rosca ACME igualmente va a ser común y simplemente cambiarían estos dos signos de acuerdo a las ecuaciones planteadas por el libro. Entonces TL sería igual a F de M entre 2 por L más, perdonen, aquí se conservaría al revés, ¿ok? Pondríamos primero pi por el factor de fricción por el diámetro medio por la secante de alfa entre menos L, perdón, entre pi por diámetro medio menos F por L por la secante de alfa, ¿ok? Y estas serían nuestras dos ecuaciones para determinar el análisis en roscas ACME, ¿ok? Noten que es de bastante similar a las roscas cuadradas y por defecto pues ya las podemos obtener, ¿sí? En el libro únicamente me parece que nos dan la fórmula para obtener el torque para elevar la carga, ¿ok? TR. Pero nosotros por analogía pues podemos sacar TL, ¿ok? Sin ningún problema. Ahora, bueno, con esta ecuación yo puedo colocarla aquí y ya tendremos todo lo que llevamos a partir de este punto, el análisis, ¿ok? Para cuadrado, roscas cuadradas y para rosca ACME. Esto es lo que se tendría, ¿ok? Y ahora pues vamos a determinar otro factor importantísimo que se desglosaría aquí, ¿sí? Solo consideran estas ecuaciones
pues el coeficiente de fricción en la rosca, ¿ok? Únicamente en la rosca. Y asimismo consideran pues la existencia también de FC, que es FC es el coeficiente de fricción del collarín, ¿sí? Eso es un dato que faltaría integrar en estas ecuaciones, ya que únicamente en estas ecuaciones tenemos lo que sería la fuerza necesaria para elevar la carga y la fuerza necesaria para vencer la fuerza de fricción, pero asimismo existe también FC, que es el coeficiente de fricción del collarín. Supongamos que aquí tenemos un collarín que está anclado a la rosca ACME y asimismo esto al estar moviendo la carga, si yo la quisiera subir, me genera un cierto coeficiente de fricción que igualmente es necesario vencer. Entonces también lo podemos integrar en nuestro análisis, ¿sí? Entonces, hasta este momento es importantísimo, entonces, ahora desarrollar esta ecuación en el collarín. Aquí tenemos un dibujo muchísimo mejor, pero recuerden, el collarín se efectuaría en este punto, ¿ok? Es una especie de arandela, puede ser una especie de seguro que se adapte a la rosca ACME y asimismo impulse la carga necesaria para elevar. Ok, entonces vamos a integrar eso. ¿Cómo es que yo puedo integrar en la rosca cuadrada o en la rosca ACME ese coeficiente de fricción adicional? Disculpen ahí el ruido, pero bueno, vamos a seguir. Ok. Y ahora, ¿por qué elegimos la rosca ACME? Pues es más fácil de maquinar. ¿Por qué nos interesa más? Pues porque se puede utilizar el concepto de la cuerda dividida. En este caso podremos plantearlo de la siguiente manera. Un pequeño trazo de rosca aquí y en otro lugar otro pequeño trazo de rosca aquí. Igualmente efectuaría la misma transmisión de potencia sin ninguna dificultad y asimismo pues es muchísimo más barata de maquinarlo. Entonces es muchísimo más factible hacer el análisis en rosca ACME. ¿Ok? Bueno, existen en el análisis varios casos particulares. Hasta aquí sí no queremos considerar la fuerza de fricción. En el torque L, que sería el torque necesario para bajar la carga, bueno, recuerden, TR es subir, TL es bajar la carga, ¿ok? En el torque necesario para bajar la carga, cuando se presenta el caso de que tenemos TL igual a 0 y TL menor o igual a 0, se determina que el tornillo de potencia es sin autobloqueo, ¿sí? No se autobloquea por sí mismo al bajar la carga, pero si tenemos el caso pertinente en el que se da que TL es mayor a 0, se determina que es autobloqueo, ¿ok? Si se autobloquea, el tornillo no va a avanzar y se bloquea por sí mismo por la acción del propio peso al estar bajando con la carga. ¿Ok? Y esto sería un concepto fundamental para determinar, bueno, pues un concepto adicional a la hora de estar diseñando nuestros modelos. Pero vamos a determinar cómo se efectuaría este caso, ¿ok? Yo quiero, aparte de ya tener la fuerza de fricción y la fuerza necesaria para elevar la carga, quiero considerar aparte la empleación de un collarín, como en este caso se puede apreciar muchísimo mejor. Si se emplea un collarín se presenta fricción, por lo cual requerimos TC. Ahora, TC está definido como el torque necesario que yo ocupo para vencer la fuerza de fricción del collarín. Y bueno, pues aquí tenemos su fórmula, que es igual a la fuerza axial por el factor de fricción del collarín por el diámetro medio del collarín entre 2, ¿ok? DC es el diámetro medio del collarín. Y esto es para la rosca ACME, ¿ok? Recuérdenlo. Y vamos a considerar entonces ahora también estas ecuaciones, ¿ok? Entonces yo tengo estas dos ecuaciones y ya tengo además la ecuación que determina el torque para subir y superar la fuerza de fricción en el collarín. Entonces, ¿cómo las uno? Bueno, se presenta entonces un torque neto. El torque neto sería igual. Entonces, si yo lo considerar tanto fuerza de fricción como collarín y fuerza de fricción en la rosca, supongamos que quiero el torque neto para subir, sería TR más TC, ¿ok? Y aquí tenemos sus ecuaciones para ambos casos. Y si yo requiero el torque neto ahora para bajar la carga, sería esto igual a TL más TC. Si noten que ahora a partir de esto ya tengo dos ecuaciones que me permiten obtener el torque neto tanto de subida como de bajada, ¿ok? Ahora, con estas dos ecuaciones ya tengo el análisis completo para
un tornillo de potencia de este tipo, en el que se presenta el collarín y se presenta la rosca Acme, ¿ok? Vamos a proseguir ahora, ¿sí? Pero ya con esto ya tenemos todo lo fundamental, ¿sí? Y lo más importante de aquí es obtener el torque para subir una carga, ¿ok? El torque necesario para, supongamos que aquí tenemos la carga, el torque necesario que yo ocupo para que el tornillo avance y me permita subir la carga sin ningún problema, ¿ok? Pero dependiendo del caso, bueno, pues eso se aplicaría, ¿ok? Y esto sería efectuado el torque neto. Torque neto desde la base del tornillo Acme hasta poder elevar y yo subir mi carga sin ningún problema. Esto es lo que me definirían estas ecuaciones. Ahora, vamos a calcular el torque neto. Y de aquí calculamos el torque neto, ¿ok? Torque neto necesario, ya lo tengo. Supongamos, con eso puedo subir la carga y ya puedo considerar la resistencia de la rosca, ¿ok? Faltaría considerar otra cosa, la resistencia de la rosca y del cuerpo, ¿ok? De la misma, ¿ok? Nos falta determinar la rosca, la resistencia de la rosca y el cuerpo de la misma, ¿ok? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo es posible obtenerla? Bueno, pues con esfuerzos, ¿sí? En ambos casos se considera para la rosca, ¿ok? Con esfuerzos yo puedo determinar si aparte de ya obtener mis torques de elevación y de bajada, pues es posible efectuar el análisis de esfuerzos para determinar si realmente me va a resistir ahora el tornillo que yo estoy eligiendo, ¿ok? Porque otra cosa es muy distinta que soporten el torque a que soporten realmente los esfuerzos internos. Para eso ya el libro ya nos da una tabla concentrada, una matriz en la cual nos determina pues cuál sería el cálculo necesario para nosotros efectuar los esfuerzos en las roscas y en el cuerpo, ¿ok? Y nos lo da a partir de esta tabla, ¿ok? Entonces, ¿cómo se representa esto? Bueno, pues se representa esto, para que lo vean de una manera más gráfica, ya se representa a través de un estado de esfuerzos que, si recuerdan, bueno, sus clases de materiales, de análisis de sólidos, bueno, pues es posible representar cualquier objeto metálico, cualquier objeto que simbole involucrar los esfuerzos en un cubo tridimensional, ¿sí? Una pequeña extracción. Vamos a representarlo aquí, ¿ok? Se representaría todo esto, es el análisis de un cubo tridimensional, es una pequeña parte muy pequeña que se extrae del tornillo Acme para que nosotros nos demos una idea de cuáles son los esfuerzos que realmente se están aplicando de manera tridimensional en nuestro tornillo Acme. Vamos a definir aquí los ejes primeramente, el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿ok? A partir de eso, bueno, vamos a determinar pues cómo se están efectuando estos. Por ejemplo, el esfuerzo en X, tendremos un esfuerzo en X. Y igualmente ya el libro nos da la fórmula directa para obtenerlo. Ahora tenemos otro esfuerzo en Y. En Y es 0. En Z, Y igual lo tenemos. Sería aquí y acá, ¿sí? Tanto de acción como de reacción para que el cuerpo esté en equilibrio. Recuerden eso, es importantísimo cuando planteen su estado de esfuerzos. Ahora vamos a determinar los cortantes, ¿sí? Vámonos con los cortantes, en el cual pues simplemente se ve determinado el cortante que va en la cara de aquí, que va en la dirección, en la Y respecto a la cara Z, ¿ok? Y en este caso lo estoy marcando con azul y a partir de eso pues ya tenemos todos los esfuerzos que se están determinando en un estado de esfuerzos tridimensional. Y ahora, pues, ¿cómo realmente analizo yo esto? ¿Ok? ¿Cómo es que realmente lo puedo analizar? Porque con las ecuaciones anteriores, yo únicamente determino los torques de subida y de bajada, ¿sí? Pero no sé si realmente resistirá el tornillo. Porque una cosa es que soporte quizá los torques necesarios, pero podría llegar a fallar. Entonces, ¿cómo lo analizo? Bueno, yo puedo a través de este estado de esfuerzos determinar los esfuerzos ahora de von Mises, ¿sí? Si lo recordarán, pues es como un promedio de todos estos esfuerzos concentrados en uno solo que me servirá a mí para analizar, ¿ok?
Aquí una nota adicional. En otros libros, bueno, yo he encontrado que la tabla cambia un poco para determinar estos esfuerzos tridimensionales, pero si se fijan, si hacen una ideología de cómo están determinados, son estos tres principalmente los que nos utilizan y son iguales a los que marqué en verde, ¿ok? Y bueno, aquí ya tenemos nuestra ecuación del lado derecho superior, la ecuación de von Mises necesaria para efectuar este análisis. Y noten que ya sea en los corchetes rojos o en los corchetes verdes tenemos las ecuaciones listas para sustituirlo en la ecuación de von Mises, ¿ok? Vamos a ver que aquí ya por simplemente simplificarlo podemos determinar que algunos parámetros los podemos hacer iguales a 0 y al final es importantísimo llegar a esta ecuación, ¿ok? En el que este está definido como el esfuerzo de von Mises. SY está definido como el esfuerzo de fluencia del material. Esto, como ¿dónde lo obtenemos? De tablas, ¿ok? ¿De dónde obtenemos el esfuerzo de von Mises? Ah, pues lo calculamos. ¿De cuál ecuación? De estas ecuaciones en conjunto con la de la derecha superior, ¿ok? Y ahora, ese Y, ¿de dónde lo tenemos? De tablas, o puede ser de un estudio de análisis del material de el que está fabricado la rosca Acme, y N es nuestro factor de seguridad. Comúnmente yo lo recomiendo utilizar un factor de seguridad entre 2.5 a 3, ¿ok? Si se cumple ahora que el esfuerzo de von Mises es menor o igual a SY entre N, bueno, se podría determinar que prácticamente podemos emplear la rosca Acme adecuada y no nos va a fallar, ¿sí? No nos va a fallar el material y podemos aplicar ahora sí los torques de subida y de bajada sin ningún problema. Ahora, bueno, si se tuviera que probar, bueno, se tiene que probar para esto, se tiene que probar, por ejemplo, es un método iterativo, 1 pulgada, 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, así hasta que nos dé esto, ¿sí? Esta igualdad, que sea menor o igual a ese Y entre N, el esfuerzo de von Mises, que es el esfuerzo promedio, y ya con eso estaríamos cubiertos. Espero y esto les haya servido. Muchísimas gracias por su atención.